Abre tu Biblia ahí en Gálatas capítulo 1. Es el nuevo libro que estamos iniciando. Y es un libro tan importante porque Pablo es un libro bastante corto como que en extensión, pero tiene tantas verdades tan profundas que creo que cada cristiano necesita conocer, porque muchas veces, como decía, la palabra evangelio es una palabra y un concepto que usamos tanto, y a veces realmente no entendemos qué significa realmente el evangelio. Y esta carta es una carta que muchos consideran como peligrosa, así como que peligroso. Y dice, ¿por qué? ¿Hay algún libro de la Biblia peligroso? Pues creo que la Biblia es peligrosa, es una espada y que causa daño, pues hace sus efectos en nosotros. Pero, por ejemplo, Lutero decía que esa era su carta favorita. La carta de Gálatas era como si yo estuviese casado con ella. Y tú sabes que Lutero era un monje, ¿no? Y por años él trató de encontrar pues la satisfacción y sentir la presencia de Dios en su vida, y realmente a través de una religión y un sistema de obras, y nunca realmente pudo experimentar lo que experimentó cuando realmente conoció a Dios y conoció la gracia de Dios. Y este libro fue precisamente el libro con el cual Dios obró mucho en la vida de Lutero. Entonces es un libro importante que necesitamos conocer. Ahora, ¿quién es el autor de este libro? Voy a hacer una pequeña introducción. El autor es Pablo. Lo ves ahí en el verso 1, se identifica como el autor de esta carta. La fecha, pues realmente ahí hay discrepancias de cuándo fue escrito. Muchos consideran, algunos, que esta es la primera carta de Pablo que él escribe. Probablemente lo escribió quizás finalizando su primer viaje misionero. ¿A quién está dirigida esta carta? A los Gálatas, dice ahí. ¿Quién eran los Gálatas? Pues hay dos como que posturas. Una, los Gálatas eran descendientes de tribus de celtas y que estaban en una parte de Europa, y que ellos eran descendientes de ellos y que ellos se les conocía como los Gálatas. Otros piensan y dicen que Gálatas es la provincia que se conoce como Galacia, que era una provincia romana que está en lo que hoy en día sería Turquía. Turquía es lo que sería Galacia, y en esa zona habían varias iglesias que Pablo plantó y que Pablo pues comenzó y llevó el evangelio. Eso lo ves en Hechos 13 y 14, como Pablo en su primer viaje misionero sale de la iglesia de Antioquía, cruza a Chipre, lleva todo el evangelio por Chipre, después sale de Chipre y llega a lo que sería ahí Turquía, y expande el evangelio por esa zona. Y es como así, es de esa manera que el evangelio llegó a esta parte, donde finalmente después aquí Pablo lo que hace es escribir una carta. Y ves que Pablo era misionero, ¿ves? Le encantaba plantar iglesias, establecer iglesias, y estaba cierto tiempo en esas iglesias. Y cuando él se iba, dejaba ancianos, dejaba establecida la iglesia, pero él constantemente estaba pendiente de las iglesias, les escribía cartas. Y ves todas las cartas que les escribe a diferentes iglesias, y cómo realmente él tenía ese corazón no solamente de misionero, sino que también un corazón de pastor, de velar por la vida espiritual, por cómo estaban estos creyentes. Y es la razón por la cual él le escribe esta carta a estos Gálatas, ¿no? Ahora, ¿de qué trata el libro? ¿Cuál es el propósito del libro? Mira, abre ahí en el capítulo 1, vamos a ver, antes de iniciar, un par de versículos que como que van a ayudarte, van a ayudarnos a entender un poco cuál es la preocupación de Pablo. Fíjate, el capítulo 1, verso 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Entonces ahí ya ves una preocupación de Pablo al comenzar esta carta. Fíjate en el capítulo 3, avanza tantito, capítulo 3, verso 1. Dice: oh Gálatas, ¿qué dice ahí? Insensatos o necios, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ahí ya te va como que marcando la pauta
de la razón por la cual está escribiendo Pablo. Ahora fíjate también capítulo 4, el capítulo siguiente, verso 11. Dice 4:11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, todo este tiempo, o sea, ha sido en vano, dice, mi trabajo con ustedes. También fíjate el capítulo 5, verso 4. Dice, de Cristo os desligasteis. O sea, ya son palabras fuertes, ¿ves? Se desligaron de Jesús. ¿Qué otro versículo? Verso 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces, vas como que viendo a lo largo de la carta que Pablo tiene estas como que preocupaciones realmente respecto al estado de la iglesia, en particular esta. Ves a través de las palabras claves del libro. Cuando tú lees un libro, y sobre todo cuando es un libro corto quizás como este, es más fácil identificar las palabras claves porque tienes que leer bastante menos. Pero ¿qué palabras importantes hay en este libro que nos ayudan a comprender de qué se trata? Por ejemplo, la palabra evangelio aparece muchas veces, aparece 10 veces la palabra evangelio en todo el libro, en un libro corto, y aparece 5 veces solo en el primer capítulo. O sea, eso te habla que el primer capítulo tiene un énfasis en el evangelio, en qué es el evangelio. Otra palabra importante, obviamente, es la palabra gracia. Gracia es importante en este libro. La palabra ley también es importante. La palabra espíritu, la palabra fe, la palabra promesa, también la palabra pacto. La palabra Jesucristo o Cristo aparece 38 veces, muchas referencias a Jesucristo. Y por último, una palabra muy importante es libre o libertad. Entonces, como que viendo eso te da como que un panorama de qué cosas son las cuales Pablo va a hablar. Ahora, ¿cuál era el propósito con el cual Pablo estaba escribiendo esta carta? ¿Qué es lo que estaba pasando en esta iglesia? Él escribe básicamente para corregir un malentendido respecto a la gracia. O sea, la iglesia en Galacia, las iglesias, porque son varias, en estas iglesias que él plantó, que incluso él fue apedreado. Tú ves su viaje misionero ahí, Hechos 13, 14, cómo él al llegar a ese lugar y llevar el evangelio, no solamente mucha gente respondió, también los judaizantes, estos judíos que se oponían a Jesús, que resistieron y realmente siguieron a Pablo en todos sus viajes. O sea, donde iba Pablo, habían judaizantes, o sea, gente que quería realmente imponer la ley en los creyentes. Dice que fue apedreado en una ciudad, y a tal nivel que pensaron que Pablo ya estaba muerto y lo tiraron afuera de la ciudad. Y Pablo después se levanta y ¿qué es lo que hace? Vuelve a entrar a la ciudad que lo apedreó. Y después sale a todas esas zonas, y en esas partes estos grupos judaizantes, judíos, estaban como que queriendo imponerle a los cristianos sus tradiciones y las cosas que la ley decía. Entonces, el concepto de la gracia era algo que Pablo quería realmente como que poner y definir muy claramente para que ellos pudiesen realmente saber cómo enfrentar a esta gente que se estaba infiltrando y estaba predicando un evangelio como expandido, ¿no? Entonces, es corregir la idea de la gracia. ¿Y qué es lo que decían estos hombres, estos judaizantes? Es Jesús, la salvación es Jesús, pero el favor de Dios es Jesús más algo más que tenemos que hacer. Entonces era Jesús más guardar el sábado, por ejemplo. Es Jesús más guardar las cosas que dice la ley. Es Jesús más las dietas alimenticias que guardaban los judíos. Y esas cosas ellos querían imponérselas a los creyentes que no eran judíos, ¿ves? Y que haciendo esas cosas ellos iban a mantener o tenían el favor de Dios en sus vidas. Entonces, con eso en mente, Pablo es bien directo y es bien conciso. En su carta vas a ver que realmente no hace mucho preámbulo y su introducción es bastante corta, y luego va encima de lo que él realmente quiere corregir. Entonces, es básicamente eso. Es que la gracia de Dios es importante, que la manera en que nos relacionamos con Dios es a través del sacrificio completo, perfecto de Jesús,
que no tiene nada que ver con lo que tú y yo hacemos, sino que simplemente es un regalo que no merecemos, que Dios nos da y que simplemente podemos disfrutar y accedemos a Él a través de la fe. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a leer los primeros 5 versículos. Gálatas 1, verso 1 al 5. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí, como vemos, dice Pablo, él se identifica a sí mismo como quien es el que está escribiendo, es Pablo. Y es importante como que detenernos un poquito en quién es el autor de este libro, porque si en esta carta se va a hablar de la obra completa de Jesús, si en esta carta el tema de la gracia y de la libertad que encontramos en Jesús, creo que es importante conocer cómo el autor de este libro se relaciona con el tema del cual va a enseñar. Muchas veces nosotros, por ejemplo, hablamos y decimos muchas cosas, muchas verdades quizás bíblicas, ¿no? Y tenemos el vocabulario correcto, o sea, estamos teológicamente en lo cierto, pero eso no es suficiente, ¿ves? Tenemos que también entender y ver cómo esas verdades que decimos, cómo realmente se han aplicado en nuestra vida. Por ejemplo, si hay alguien que realmente puede hablar con autoridad de la gracia, es precisamente Pablo, ¿ves? O sea, tú ves que Pablo, por ejemplo, la palabra gracia la ocupa como 120 veces, más o menos, en sus cartas. Ves que la palabra gracia, por ejemplo, el discípulo Juan, la ocupa como 7, 8 veces, como 10 veces, como mucho. Juan usa la palabra favorita de Juan es amor, ¿ves? Pero Pablo, gracia, ¿por qué? Porque él sabía quién quién era él, ¿no? O sea, qué había pasado en su vida antes que realmente lo hizo experimentar ese atributo, esa manera de relacionarse con Dios a través de la gracia y no de las obras. Entonces dice Pablo, apóstol. ¿Y quién era Pablo? Ves en Hechos 22 que él ahí expone y cuenta su conversión. Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26 me parece. Pablo en diferentes ocasiones y con diferentes personas, él cuenta cómo él llegó a conocer a Jesucristo. Y en Hechos 22 él dice que él era de Tarso, o sea, él nació en un lugar llamado Tarso, pero él se crió en Jerusalén, él era un judío. Pablo fue un hombre que creció bajo los pies de un hombre llamado Gamaliel, que es considerado como uno de los judíos más eruditos, más importantes. Entonces él tuvo uno de los maestros de la ley más famosos que han existido en la historia de Israel, y Pablo tuvo toda esa enseñanza. Realmente era muy, muy judío, pero era perseguidor de la iglesia. Mira, vamos a Hechos 22, porque ahí es importante leer ciertas cosas que él dice. Hechos 22, Pablo dice lo siguiente en el verso 4, Hechos 22, 4, dice: perseguía yo este camino, y fíjate en tu Biblia, camino aparece con mayúscula, está hablando del cristianismo, está a los seguidores, a los discípulos de Jesús, dice hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. O sea, Pablo era un hombre implacable, que perseguía a los cristianos de esa manera tan radical, incluso de hombres y mujeres, no hacía acepción y los metía en la cárcel. Hoy en día tú ves que hay muchos cristianos que están siendo perseguidos en el mundo. Mucha gente está muriendo por la fe, ¿ves? Mucha gente en Nigeria hoy va a ir a la iglesia y probablemente no va a volver a su casa, porque las cosas ahí están muy graves. Nosotros vivimos en un país donde gozamos de gran libertad, ¿ves? Pero con gran libertad hay gran responsabilidad también. Entonces, aquí Pablo dice que él perseguía y los metía en la cárcel y hacía todas estas cosas. Era un hombre al cual los cristianos le tenían terror, ¿ves? Porque realmente era así implacable.
¿Qué otra cosa sabemos de Pablo? Cuando él dice en Hechos 9, cuando relata su conversión en ese capítulo, dice que él respiraba muerte y amenazas. O sea, realmente era alguien que todo cristiano, toda persona que iba a la iglesia sabía quién era Pablo, ¿ves? Y trataba de evitarlo a cualquier precio, porque era alguien difícil, era alguien complicado, era alguien que infundía terror en los cristianos. ¿Cómo una persona así puede cambiar? ¿Quién es el que tiene el poder y la capacidad de transformar en un hombre que podríamos decir subversivo o incluso terrorista, en transformarlo en un hombre que va a predicar el Evangelio? Solo Jesús puede hacerlo, ¿ves? Y ahí ves que el Evangelio, el verdadero Evangelio, ¿ves? Tiene el poder, Dios tiene el poder para transformar y para salvar vidas, ¿ves? Por eso que es tan importante saber qué es el Evangelio, porque es a través del Evangelio, esa es la solución de Dios para la humanidad, ¿ves? Cuando Dios ve la humanidad y ve todo lo que hay acá, Él dice, la solución para el hombre es el Evangelio de Jesucristo. Nosotros podemos pensar en un montón de soluciones diferentes, pero la solución de Dios para nosotros se llama Evangelio de Jesús, es Jesús. Y es Jesús quien se le aparece a este hombre, a Saulo, cuando iba persiguiendo, iba camino a Damasco, y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? No dice, ¿por qué persigues a mis discípulos? Dice, ¿por qué me persigues a mí? Pablo tenía un problema con Jesús, realmente. Pablo pensaba que lo que él estaba haciendo, le estaba haciendo un favor a Dios. Y Pablo era sincero probablemente en lo que estaba haciendo. Él creía realmente que eso estaba honrando a Dios. Y realmente estaba persiguiendo, estaba yendo en contra de Jesús. Y muchas veces así podemos estar como que medios engañados al no conocer el Evangelio, que pensamos que estamos haciendo cosas por Dios y para Dios, y en el fondo estamos yendo en contra de Dios a veces. Y Jesús se le aparece, y Pablo ahí en Hechos 9 hace dos preguntas que son preguntas que tú y yo debemos hacernos todos los días. Ahí Pablo le dice en Hechos 9, le dice a Jesús, ¿quién eres y qué quieres que haga? Esas dos preguntas marcaron la vida de Pablo. Por el resto de su vida, Pablo pasó tiempo conociendo quién era Jesús. Por el resto de su vida, Pablo pasó el tiempo sirviendo y preguntándole a Jesús, ¿qué quieres que haga? Todos los días. Y creo que esas son las dos preguntas que debemos hacernos todos los días. Que cada día sea un día en que digamos, ¿quién eres, Señor? Quiero conocer algo más de ti. Quiero conocerte más. ¿Ves? Realmente de eso se trata. No se trata de estudiar un libro por acumular información. Estudiamos este libro porque queremos conocer al Dios detrás de este libro. Queremos conocer el corazón de Dios. Pero no solamente conocerlo, sino que también qué es lo que quieres que haga. ¿Ves? ¿Cuál es el propósito para mi vida? ¿Qué tienes preparado para mí? Y esas son las preguntas que hizo Pablo. Y ese día la vida de Pablo cambió. Y de ser un perseguidor se transformó en un que proclamaba el Evangelio, en un discípulo. Y como dice acá, volviendo a Gálatas, en un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Esa palabra a lo mejor la has escuchado muchas veces hoy en día. Nosotros en nuestra iglesia no tenemos apóstoles. Apóstol, la palabra así literal, apóstol, quiere decir alguien que ha sido comisionado, alguien apartado y comisionado con un propósito. ¿Cuál era el requisito que los apóstoles pusieron para la hora de reemplazar a Judas? Tendría que haber estado con Jesús, tenía que haber visto a Jesús resucitado, ¿ves? Y es con ese criterio que ellos eligieron a Matías, ¿ves? Pero dices, y Pablo no tuvo la resurrección, pero Jesús se le apareció personalmente a Pablo, ¿ves? Y eso lo califica para que Pablo fuese un apóstol. Hoy en día realmente en el término así estricto de la palabra no creemos que haya apóstoles. Un apóstol de ahora es un misionero, es alguien que es enviado con un propósito, con una comisión, ¿ves? Pero el apóstol en el sentido de como eran los apóstoles los 12 con Pablo, realmente no, ese fue el fundamento que usó Jesús para edificar a su iglesia. Hoy en día lo que pasa es que nos gustan los títulos, ¿ves? Nos gustan los títulos, que eso trae prestigio, trae un montón de cosas, ¿ves? Pero realmente dice, yo soy apóstol. ¿Y por qué lo dice? Porque Jesús lo comisionó a hacer algo específico. Y Pablo está diciendo, yo soy un apóstol porque lo que yo les voy a decir, quiero que sepan ustedes, Gálatas, que esto no es una opinión personal.
Yo voy a hablarles, voy a decirles esto, porque esto es lo que Jesús quiere para su iglesia. Es como que Él está poniendo sus credenciales, ¿ok? Yo voy a hablarles no por una opinión personal, yo voy a hablarles porque Dios me llamó a esto, a decirles estas cosas. ¿Y qué es lo que dice? Fíjate el verso 3, me gusta, dice gracia y paz. Son los como dice el pastor Chuck Smith, dice, esos son los gemelitos de la Biblia. Siempre van juntos, siempre los ves juntos en la Biblia, gracia y paz. Y ves que las cartas de Pablo siempre estaba gracia y paz. Todas sus cartas, gracia y paz. La única que es diferente es primera y segunda Timoteo, que dice gracia, misericordia y paz. Pero siempre gracia y paz. ¿Y sabes qué? No es un saludo protocolar únicamente. Pablo lo hizo intencionalmente. ¿Por qué? Porque es algo muy importante que sepas, que la única manera en que tú y yo podamos experimentar la paz de Dios es si primero hemos conocido su gracia. La gracia es la puerta que nos lleva a la paz. No hay de otra. Si yo no entiendo la gracia de Dios, y no estoy diciendo que me la sepas explicar, ¿ok? Porque me la puedes explicar muy bien, y yo la puedo explicar muy bien. Pero otra cosa muy diferente es entenderla y haberla vivido y experimentado. Pablo conocía la gracia de Dios porque él era un perseguidor y Jesús le perdonó todo eso. ¿Ves? Y eso lo hizo entender la gracia de Dios en su vida, porque ¿cómo Jesús puede fijarse en alguien como quién soy yo? Que hice todas estas cosas y no solamente me puede perdonar, sino que me comisiona y me envía y me usa para sus propósitos. Entonces yo puedo definir muchos términos teológicos, pero eso no quiere decir que yo los haya experimentado. Y con el tema de la gracia es algo que realmente vemos que muchos cristianos batallamos para comprender eso. Nos cuesta un montón entender de que la manera en que nos relacionamos con Dios no tiene absolutamente nada que ver con nuestras buenas obras. Porque desde pequeño estamos acostumbrados a hacer cosas para obtener algo a cambio. Si haces esto, te voy a dar esto otro. Si te portas bien, te voy a regalar esto otro. Entonces llevamos eso con Dios. Entonces leo mi Biblia, Dios tiene que bendecirme. Hago mi devocional, Dios está en deuda conmigo. Voy a la iglesia, Dios tiene que hacer esto a cambio por mí. ¿Ves? Y eso es lo que pensamos. La verdad, la neta. O sea, es tiempo de sincerarnos. Si eres religioso o eres fariseo, esto es una bomba para nosotros. Porque Pablo realmente esas son sus palabras, son sus intenciones. O sea, realmente que podamos comprender que la manera en que Dios nos ve y la manera en que lidiamos con Él y tratamos y Él trata con nosotros es basado en su gracia, en el favor inmerecido de Dios. Y dice, gracia y paz de parte del Padre y del Señor Jesucristo. Hoy en día a lo mejor estás como que, a lo mejor medio agüitado porque dices, pues nadie me quiere, nadie me pela, nadie se preocupa de mí, no estoy en el radar de nadie, nadie me habla. Estás así como que pobre de mí, ¿no? Y aquí, o sea, podríamos leer hasta aquí, gracias y paz sean a vosotros de Dios, y terminar el libro y vámonos para la casa, eso es suficiente. O sea, el saber de que tienes la gracia de Dios, el favor de Dios, que esa es la manera en como el Padre te ve y el Hijo, y te da su bendición independiente de quién tú seas, independiente de lo que hagas. Dios te ama. Eso ya, vámonos y mastiquémoslo, ¿no? Realmente. Gracia y paz. Y dices, o sea, Dios me ama independiente de lo que yo haga, ¿sí? Y tú puedes vivir toda una vida de desobediencia y Dios te va a seguir amando. Eso es lo que nos choca, ¿ves? Lo que nos dice, ¿cómo? ¿Pero cómo? Ahí nos sale lo fariseo, ¿ves? Queremos hacer algo. La cosa es que, claro, si sigues viviendo una vida así, eso va a tener consecuencias, claro que sí, en tu vida. Pero el amor de Dios no cambia en lo absoluto por ti. Ni porque seas bueno, ni porque seas malo. Sino simplemente eres amado. Amado, ¿ves? Y Pablo dice, es eso, se trata de eso, es la gracia de Dios. Mira, vamos rapidito a Juan 1. Juan capítulo 1. Y por eso te digo que Gálatas es un libro peligroso, porque a los religiosos no les gusta ese libro. No les gusta el concepto de la gracia.
porque un religioso le gusta presumir sus buenas obras. Y la gracia no da lugar a ningún tipo de presunción de nuestra parte. Juan 1, verso 16. Juan 1, 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia, ¿qué? Sobre gracia. O sea, déjate tú que gracia, gracia solita. Ok, es tan profundo que no vamos a llegar nunca al borde. Y súmale otra vez, gracia otra vez. O sea, ¿cuándo se va a acabar la gracia de Dios? Gracia sobre gracia, dice. Y todos tomamos de su plenitud, dice. O sea, de todo lo que Dios es, podemos agarrar gracia y gracia. Y sabes que todos nosotros hemos experimentado la gracia de Dios. Yo creo que tú la has experimentado en tu vida. Que has fallado miserablemente, has hecho lo que no debías y lejos de realmente de Dios, así como que castigarte, Dios te ha bendecido. Y ha sido bueno contigo y ha sido bueno con nosotros. Entonces tu seguridad y tu confianza, piensa en eso. Tienes la gracia y el favor de Dios. Dios te ama. Ahora, fíjate lo que dice el verso 4. El cual se dio a sí mismo, de Gálatas 1, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Y ahí está una perfecta definición de qué es el Evangelio. Si eres de estas ondas de las redes sociales, si te gusta el Twitter, una manera de definir en menos de 140 caracteres qué es Evangelio es esta frase. ¿Qué es Evangelio? Es Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios. Y si te entra en 140, hice la prueba. Realmente, no te estoy cuenteando. Y eso es el Evangelio. O sea, se trata de eso. Pablo usa 4 veces el Evangelio, la palabra Evangelio más abajo, pero aquí lo define. ¿De qué se trata el Evangelio? Las buenas noticias. ¿Te acuerdas de las buenas noticias? ¿Qué sería una buena noticia para ti hoy? A lo mejor pagar esa deuda, ¿no? Todos tenemos deuda a veces. A lo mejor una buena noticia, no sé, es que te salió ese trabajo que tanto esperabas, que estabas esperando. A lo mejor para mí fue una muy buena noticia cuando mi esposa me dijo que sí se quería casar conmigo. Esa fue una gran noticia. Otra gran noticia fue cuando supimos que íbamos a tener un hijo. Después de esperar 5 años que no podíamos, esa fue una gran noticia. Y sobre todo saber que era un hombrecito, gran noticia. Grité en el consultorio, creo que dejé al doctor afónico. Son grandes noticias, ¿ves? A lo mejor cuando estabas en la escuela o estabas estudiando y estabas así como que quizás repruebas la materia y es el último examen y no sabes cómo te fue. Y dices, ¿cómo? Y aprobaste, eso fue una gran noticia. Pero ¿sabes qué? El Evangelio es la mejor noticia. Eso quiere decir Evangelio, buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Esto, que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y es importante entenderlo. Jesús dice se dio a sí mismo. Quiere decir de que Jesús puso su vida para pagar nuestra deuda. Entonces, estamos en una mesa y Jesús dice, a ver, ¿qué tienes que aportar en esto? Tus pecados, va. Tú pones tus pecados, yo pongo mi vida. ¿Te parece el trato? Él dice que se dio a sí mismo. Lo único que a lo mejor, así entre comillas, nos sentimos orgullosos es nuestros pecados. Es lo único que aportamos a esto. Dice, y Jesús dice, yo pongo mi vida, se dio a sí mismo. Dice, por. Y esa pequeña palabrita es cortita, pero es importante porque habla de sustituto. O sea, Jesús murió por mí. Él puso su vida por nosotros. Es un sustituto. O sea, ese lugar me correspondía a mí, te correspondía a ti. Pero Jesús dice, no, tú no vas a ir, yo voy a ir en tu lugar. Yo voy a ir, yo soy el sustituto. ¿Y sabes qué es importante para los Gálatas esto? Porque los Gálatas piensan y están con esta idea de que Jesús y algo más, ¿ves? Pero Pablo dice, no, se trata de Jesús. Él es el sustituto, Él es el que tomó el lugar. Nadie más. Dice, por nuestros pecados. Eso es lo que aportamos. Nuestros pecados. Y ese es el problema, ¿ves? El problema no es que la gente no te quiere, el problema es el pecado en nosotros, ¿ok? Siempre le echamos la culpa a los demás.
Desde el inicio de la historia del hombre, Dios le dice a Adán, ¿qué onda, Adán? No, pues la mujer que me diste, Dios, o sea, ¿qué onda? ¿Y qué es lo que está haciendo? Le está echando la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, o sea, tú te equivocaste, Dios. Después le dice a la mujer, no, la serpiente. O sea, nadie asume su responsabilidad. Y ahí estamos nosotros. Así somos. Siempre los demás son los culpables. Y no vemos el pecado en nuestra propia vida. No lo queremos ver, no queremos reconocer. Ese es el problema, el pecado. Y les dice, ok, murió por nuestros pecados dice, ahí está el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Dice, librarnos del presente siglo malo. La palabra librar es una palabra griega muy importante, porque quiere decir arrancar, sacar, rescatar. Dice que Jesús vino y dio su vida, se dio a sí mismo para rescatarnos, para sacarnos de este siglo malo. Cuando habla de este siglo, no está hablando de los primeros 100 años. El concepto de siglo, la Biblia habla de esta vida terrenal, a este lado de la eternidad. La vida del hombre, lo que somos, lo que hacemos, para qué vivimos, para qué nos levantamos. Y dice que este sistema en el que vivimos, dice la Biblia, que es un sistema caído. Dice 1 Juan que este mundo va a pasar con todo lo que hay. Que no tenemos que amar este mundo, ni las cosas que hay en este mundo. Porque pasan, ¿ves? Y es de ese siglo, de este mundo, del cual Jesús vino a librarnos. Vino a librarnos de este siglo malo. No vayas ahí, pero Mateo 13:22, ahí Jesús habla del afán de este siglo. Dice que los afanes de este siglo nos ahogan. Y las preocupaciones, tú sabes que las preocupaciones y las presiones de esta vida, de este mundo, del día a día, te atosigan. ¿Tampoco no? O sea, tienes que levantarte a trabajar, llevar a los niños, hay que pagar las deudas, hay que hacer esto y terminas así como que, ay, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, Jesús vino a librarte, no para sacarte de este mundo porque todavía no nos ha sacado, pero vino para librarnos de que eso no nos gobierne, no nos domine, no nos tenga prisioneros. Líbranos. Ahora la pregunta que tengo para ti es, ok, este siglo, esta vida, los valores de este mundo, lo que este mundo tiene que ofrecerte, ¿te fascina o te fastidia? Porque a veces estamos fascinados con este mundo, ¿ves? Con lo que este mundo nos ofrece, con lo que es importante para este mundo. Pablo dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que renovarlo. No conformarnos, dice, a este siglo, dice. Usa la misma palabra. Entonces, tú a lo mejor estás fascinado con, dices, wow, el mundo está increíble, hay un montón de cosas por hacer, acá, y dices, oh, ¿qué onda? O sea, eso es lo que Jesús te vino a librar precisamente. Te vino a librar de lo que tú ves como así glorioso. Y como estás apantallado con este mundo. Él nos vino a librar de eso. Y sabes qué, por más que intentemos buscar la satisfacción en este siglo, en este mundo, no la vamos a encontrar. Porque tú y yo fuimos creados para ser satisfechos por algo que no está en este mundo. Tú y yo fuimos creados para ser satisfechos con Dios, con Jesús. Por eso que pruebas y pruebas y pruebas y nomás no vas. Y sí, Dios te puede bendecir en lo que haces, pero finalmente la satisfacción viene en una relación con Dios directa, a través de Jesús. Entonces dice, para eso vino a librarnos. Esa es la voluntad, dice, del Padre, y es para su gloria, dice. Para que veamos cuán glorioso es Dios, que siendo como somos, Él nos elige. Siendo como era Pablo, lo llamó y lo comisionó a algo tan importante. Ahora, fíjate el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, estoy maravillado, o sea, estoy asombrado. No lo puedo imaginar, no lo puedo comprender que tan brevemente, que tan velozmente ustedes como cristianos se han alejado del verdadero evangelio. Dice, ¿tan rápido? ¿Cómo es posible? Dice. ¿Sabes qué? Hoy en día hay muchos evangelios que se pueden predicar.
Muchos evangelios diferentes. El evangelio de la prosperidad, por ejemplo, muy popular hoy en día. ¿Ves? O sea, ven a Jesús y te va a dar todo lo que quieres. Vas a ser próspero y te va a ir bien, no vas a tener enfermedades. Suena tentador, ¿ves? Es atraer gente de una manera bastante carnal, porque eso nos gusta. Pero eso no es el evangelio, ¿ves? El evangelio de Jesús, ¿ves? Por eso dice, no hay otro evangelio, dice Pablo, no hay otro evangelio como este evangelio. Como el evangelio que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos de este siglo malo. Ese es el evangelio. Y dice, estoy maravillado, no lo puedo creer. Tan poquito tiempo que ya se hayan alejado. ¿Y sabes qué? Eso es importante. Dice, os hayáis alejado. Los primeros responsables de la vida espiritual, de tu vida espiritual, eres tú mismo. ¿Ok? Muchas veces culpamos a otros de dónde estamos espiritualmente. Y cada quien tiene su responsabilidad. ¿Ok? Pero aquí Pablo dice, ustedes se han alejado. Sí hay estos falsos maestros, esta gente que quiere mezclar el evangelio con un montón de cosas, pero ustedes se han alejado. Es ustedes, es una decisión personal. ¿Y sabes por qué es tan importante que tú traigas tu Biblia los domingos? Por favor, trae tu Biblia. Lee tu Biblia, más importante. Y escudriña las Escrituras, tú. Porque yo no estoy exento a equivocarme aquí adelante. Y si tú estás confiado nada más oyendo y no escudriñando tú la palabra, potencialmente puedes ser engañado. Como a lo mejor ya te pasó antes. ¿Ves? No queremos que te pase otra vez, no queremos hacerlo en esta iglesia, ¿ves? Pero el libro de Hechos ves a los de Berea que escudriñaban lo que decían los discípulos para ver si realmente estaba escrito, y era así. Y dice que los de Berea eran más nobles porque hacían eso. Lee la Biblia, escudriña, conoce. Y sabes que tu vida espiritual, tú eres el responsable primeramente de eso, de qué tanto creces, qué tanto maduras. Pero sabes que aquí dice, ustedes se han alejado, han desertado. Es como un soldado que deserta para abandonar las tropas. ¿Y qué han desertado? Han abandonado la gracia. Y se quieren ir a las leyes, a los reglamentos, a todas estas cosas de la ley que ellos quieren como que volver a practicar. ¿Sabes qué? Es triste de realmente pensar de que de algo tan glorioso como la gracia de Dios, poder querer volver otra vez a las cosas de la ley. Y sabes que no es que la ley sea mala, pero la gracia es mucho mejor, es algo mucho mejor. A lo mejor tú y yo no somos judíos, ¿ves? O sea, ¿qué es lo que hacían ellos? Es Jesús más comer esto, es Jesús más este día es importante, es Jesús más esto otro. Y a lo mejor tú dices, no, pues yo no soy así, pero ¿sabes qué? A veces nosotros, tú y yo, ponemos otras cosas en la mesa. Decimos, Jesús es importante, pero ¿sabes qué? Dios tiene que bendecirme porque yo diezmo, o yo doy dinero, o Dios tiene que bendecirme porque yo me levanto a las 5 de la mañana a orar. Y queremos poner, ok, Jesús, ok, está acá, pero yo también aporto esto para que Dios me bendiga. Y eso es lo que estaban haciendo ellos, ¿ves? Queriendo poner la obra de Cristo y colaborar con buenas obras para... Dios me tiene que bendecir por eso, y no es así. Ese es un falso evangelio. Dice, ese es otro evangelio de otra naturaleza. Dice, eso no es el evangelio bíblico. Tú y yo estamos seguros, y la gracia es segura, porque tu relación con Dios, el amor de Dios para tu vida, el que Dios te favorezca, no depende de tus buenas obras. Y es tan difícil de entender eso. Podemos pasar años cristianos y realmente no agarrarle la onda a la verdad de la gracia. Y vivir cansados. ¿Sabes por qué? Porque las obras te llevan al cansancio. Te dejan agotados. Y no disfrutas de tu relación con Dios. Porque se trata de hacer para mantener algo que, o como que mira Dios lo que hago para ver si me amas, para ver si volteas a mirarme. Y no es eso. Dios te mira y te ama porque ve a Jesús en ti. No son tus buenas obras que impresionan a Dios. Es a Jesús en tu vida.
Y por eso eres amado, ¿ves? Eres aceptado, porque estás en Cristo. Dice, esta gente dice, los quiere perturbar, les quiere quitar la paz. Y eso es lo que ocurre cuando tú estás en un sistema de hacer. Cuando dejas de hacer, te quedas sin nada. Y dices, bueno, ¿y qué tengo que hacer? O sea, como que me siento inútil y a lo mejor Dios ya no me ama porque no estoy haciendo nada. Dios te ama aunque no hagas nada, ¿sabías? Y claro que hacemos, ¿ves? Las obras son un resultado vienen como una respuesta, no como una manera de ganarnos el favor de Dios. Nuestras buenas obras o los frutos, dice Gálatas que Dios creó esas buenas obras de antemano para que caminemos en ellas, ¿ves? Sí hay un momento donde respondemos, pero nunca hacemos lo que hacemos para ganarnos el favor de Dios o para que Dios nos ame más. Dios te ama como estás, ¿ves? No importa lo que haya pasado en tu vida, no importa lo que esté pasando actualmente, el amor de Dios no va a moverse un grado de tu vida y puedes tener paz. Pero si piensas que se trata de de tu performance, de algo, vas a terminar cansado. Porque creo que ya lo descubriste, como yo lo descubrí en mi vida, no somos fieles. No somos constantes. No perseveramos siempre. ¿O tú sí? Uy, pura gente espiritual aquí parece. Yo digo, me voy a levantar y voy a hacer mi devocional y lo hago. Que un día, 3 días, una semana. Ok, viene el nuevo año, voy a leer toda la Biblia en un año. Hasta mitad de febrero. Y yo dice, no, ¿cómo puede ser posible? No lo terminó. No dice eso. Nos ama. ¿Ves? Descansa a la gracia de Dios. Descansa en eso. Ya es todo lo que Dios tiene para nosotros impulsándote desde la gracia. Que la gracia te capacite a responder. Pero no estás luchando para obtener algo. Estás respondiendo a lo que Dios ya te dio. Simplemente eso. Fíjate cómo termina, dice, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os comunicare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y Pablo lo repite 2 veces, esto está enfatizando algo. Dice, mira, si viene alguien y les predica otro evangelio al que está aquí escrito, sea anatema. Incluso si viene un ángel, o sea, incluso si tienen una experiencia paranormal o sobrenatural, sea anatema, dice. ¿Cuánta gente hoy en día dice, yo tengo este evangelio, tengo esta revelación de Dios? Y parten sus sectas y sus grupos, porque según Dios les reveló algo nuevo. ¿Cuántos grupos? A veces entre nosotros las iglesias cristianas somos conocidos por eso. Por Dios me habló y cada quien abre su iglesia. En eso no glorificamos en nada a Dios. Dice, si alguien viene y habla otro evangelio, dice, sea anatema. ¿Y qué quiere decir anatema? Maldito. Eso la palabra así literal quiere decir ser apartado para maldecir. O sea, son palabras gruesas de Pablo. ¿Sabes por qué? Porque la salvación de una persona, la eternidad de una persona, depende de oír verdaderamente el evangelio. Entonces Pablo no está jugando con esto. Realmente el que sepas que ese evangelio va a determinar tu eternidad con Dios o sin Dios. Por eso es importante y por eso él es enfático. Y dice, verso 10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. A lo mejor podían haber estado acusando a Pablo de que su mensaje de la gracia era como bajar el estándar. Él habla de la gracia para que más gente venga y no es exigente. De eso estaban acusando a Pablo, de adaptar su mensaje a la audiencia quizás a la cual él quería llegar. Y o sea, dice, no, yo no quiero agradar a la gente, yo quiero agradar a Dios. ¿Y cómo voy a agradar a Dios siendo fiel al evangelio? Siendo fiel a este evangelio.
Y la gracia es fundamental en el Evangelio. Si cuando tú compartes de Jesús no está el ingrediente de la gracia, pues no sé qué estás compartiendo. O sea, esta iglesia, bueno, Calvary como familia, es mi familia, ¿ves? O sea, yo llegué a esta iglesia en Chile porque vi la gracia de Dios cuando yo llegué a la iglesia. ¿Ves? Yo era un adolescente o un joven, estaba recién entrado a la universidad, ¿ves? Y yo usaba el cabello largo, me acuerdo. Y tenías mis jeans, como se pusieron de moda, todos rotos. Ahora, ¿no? Eso hace varios años atrás. Y otras partes donde había ido, otras iglesias me habían dicho, córtate el cabello y cuando te lo cortes puedes venir a la iglesia. Ese es el evangelio que me estaban predicando. ¿Ves? Pero llegué a una iglesia donde descubrí que yo no era el peor. Había otra gente que, órale, si él puede venir, yo sí puedo venir. ¿Por qué? Tú ves nuestros distintivos y ves que la gracia es no negociable. ¿Por qué? Porque no es negociable para Jesús. ¿Ves? Es la manera en que Él trata con nosotros. Y es la gracia de Dios la que te cambia igual. Te va transformando. A veces no puedo dejar de hacer esto. Es la gracia de Dios la que te va a capacitar para dejar eso. Es la gracia de Dios la que te va a transformar. Es la gracia de Dios la que te va a ayudar en los tiempos difíciles. Es la gracia de Dios. Es su gracia. Entonces por eso dice, si viene cualquiera y habla otra cosa que no sea esto, sea anatema. ¿Ves? Y quiero terminar con esto. Me hizo pensar mucho entre el primer y segundo servicio, en la parte final, donde dice, busco el favor de los hombres o el de Dios. Querer agradar y buscar el favor de los hombres va a hacer que yo comprometa mi mensaje y va a hacer que yo comprometa mi vida. Si tú quieres negociar eso, si quieres y querer agradar a todos, vas a terminar mochándole al evangelio, cortando cosas como esos dientes, como decía, los dientes, hay ciertos versículos que Dios le puso dientes para mordernos. Nosotros queremos sacarle los dientes a la Biblia para que no nos muerda. Si tú quieres agradar a este mundo, no vas a poder dar el evangelio verdadero, ¿ves? Entonces tienes que tomar una decisión. O agradas a Dios o agradas a este mundo, pero no puedes agradar a los dos y ser fiel al evangelio. Pero otra cosa, si tú quieres agradar a este mundo, tu vida, la manera en que tú vivas, va a terminar comprometiéndose en cosas que no debes. ¿Ves? Y ahí es donde tú tienes que decidir a quién quiero agradar. ¿Qué es importante o quién es importante para mí? ¿Es honrar a Dios o es este mundo que es pasajero, es temporal, no trae satisfacción? Poner las cosas en la balanza. Nada de estas cosas son eternas, pero Dios es eterno. ¿A quién quieres agradar? ¿Ves? A lo mejor estás así como que participando en cosas por querer encajar en un mundo al cual no perteneces. Y por pertenecer, por sentido de pertenencia, y identificarte con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con quien sea, o con tu familia que a lo mejor no es creyente. Por querer encajar, a lo mejor estás comprometiendo tu integridad como creyente. Ahí el problema no es lo que haces, es lo que te motiva. ¿A quién quieres agradar? ¿Quieres agradarte a ti mismo o quieres agradar a Dios? Jesús es digno, mis hermanos. Es digno. Vale la pena, absolutamente. Él te ve así con esos ojos. Y cualquier, a lo mejor, menosprecio que este mundo pueda darte por querer seguir a Jesús no se compara a lo que Jesús te ha dado. ¿A quién es Jesús? Él vale la pena, Él es digno, porque Él nos trata de esa manera. Entonces, piensa en esto. Piensa de qué cosas te sientes orgulloso como cristiano. Estoy orgulloso de mi vida devocional.
Estoy orgulloso de mi vida de oración. Y si piensas y como que ese orgullo te lleva a confiar en eso para el favor de Dios, estás en problemas. Yo estoy en problemas. Yo descansamos en la obra perfecta, completa, terminada de Jesús. Y eso nos da paz.